se asemeje al cartílago que se encuentra en la oreja. ¿Sí? Ya después aquí le pueden incrustar algunas células, poder incrementar las propiedades biológicas de esta impresión, sí, sí se puede. ¿Sí? Pero siempre hay que tener en cuenta que todo es un ambiente con moléculas y sí o sí debemos de tener ambientes ricos en agua, un buen pH y una buena oxigenación. Ujú. Entre los procesos de impresión, este es el más común, es extrusión de material. Puedes tener el neumático, que con una presión neumática nosotros vamos inyectando el material a través de la boquilla o el biomaterial. Podemos tener el de pistón, que este ya es de fuerza mecánica. Eso sí, habría que tener mucho cuidado entre la interfaz del líquido y el pistón. Obviamente esto va a tener una fuerza mecánica y va a ir impulsando todo este biomaterial. Y por último tenemos el de screw, que es el de tornillo, un tornillo sin fin, como un proceso de extrusión tradicional en el que el biomaterial va pasando a través de ese tornillo sin fin y va a llegar hasta la boquilla y lo va a estar depositando. Obviamente cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, el screw tiene esa desventaja de que tenemos fuerzas mecánicas inmiscuidas. En el neumático puede que amortiguemos un poco esas fuerzas neumáticas, es decir, es un poco más amigable si nosotros tenemos, um, ¿cómo se llama? Células completamente vivas dentro de la biotinta. Estos dos casos es más cuando queremos hacer scaffolds y después incrustar moléculas, células, sí, sí es más, sí pues llega a ser más, digamos que efectivo, pero el más amigable, por así decirlo, es el neumático. Y antecedentes de la impresión, uno pensará que se acaba de realizar. Pues sí, estamos hablando del 2000, tal vez de los 98, en el que se estaban fabricando, que se empezaban a hablar ya de técnicas de bioimpresión, pero en 1980, 89, principio de la década de las 90, se hablaba algo del proceso de citotipificación, perdón, que eso era como, ¿se acuerdan de Charles Baker que en 1916 ya tenía planeado el primer proceso de impresión 3D en el mundo, que era un cabezal de soldadura móvil que iba depositando material selectivamente a través de las capas, que todos decían, sí. Y ya después a la larga o a la postre sí se desarrolló ese proceso. Así pasó algo con el proceso de citotipificación, ya que hablaban de un diseño y ensamblaje sistemático de células como si fueran un Lego, literalmente, en ubicaciones especiales determinadas para poder recrear la estructura funcional de un tejido u órgano. ¿Y esto o qué tecnología vino a poderle abrir paso a este concepto de citotipificación? Pues precisamente el proceso de impresión 3D o los procesos de impresión 3D permitieron que, sobre todo esa idea fundamental de la ubicación espacial para poder incrustar células en determinados espacios, eh, pues el proceso de manufactura aditiva sí nos permitía recrear eso y surgió este concepto de bioimpresión. ¿Okay? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Eh? Recuerde que las células necesitan crecimiento, es decir, necesitan ser cultivadas. Entre esos procesos también de postproceso, se necesita algo que se llama la vascularización, que es un suministro real de sangre y ver cómo se estaría comportando nuestra estructura completamente ya tridimensional al momento de poder introducir un flujo sanguíneo.
Entonces, en 1988 surge ese primer concepto de citotipi- citotipificación. Eso es un trabalenguas. Vean, en 1988 apenas estábamos hablando de proceso de impresión a mediados de la década de los noventas. mm, Se estaba hablando ya de los procesos de bioimpresión y lo que vemos aquí en el 2002 es el primer órgano bioimpreso en el mundo, que aquí lo tiene el doctor Anthony Atalaya de la Universidad de Wake Forest, en el que había hecho un riñón, ese que ven ahí chiquitín, es un pequeño riñón hecho o fabricado por medio de un proceso de bioimpresión. ¿Okay? Si bien es cierto que hizo un riñón, no puedo hacer la estructura nada más anatómica del riñón, todavía falta agregar ciertas células, puede agregar líneas eh, nerviosas, puede agregar unas capas de músculo que estas puedan someter o pueden replicar la función cuando estén bajo la acción de potenciales eléctricos como en el cuerpo, etcétera. Pues si bien es cierto que el doctor Atalaya, que está aquí con su riñoncito, ha trabajado principalmente en estructuras renales completamente bien impresas. Inclusive sale en un Talks. Si topan ese, ¿cómo se llama? Esa, ese canal de divulgación científica, el famoso Talks. Sí, 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 sé cuál es, pero Sí, que ahí hay una gran mentira, porque sale en el proceso de impresión, y sale el doctor Atalaya, que dice que ha hecho el primer órgano, que es un pequeño riñón, y que le implantó. Nada, no es cierto, nada, no lo implantó, porque hasta lo hacen muy emotivo y sale un chavo ahí como de 18, 20 años que le implantaron un órgano completamente hecho en impresión 3D. Nada más replicaron algunas condiciones musculares, o sí se pudo hacer esa replicación de algunas paredes musculares, eso sí, y que se lo pudieron haber ahí, ¿cómo se llama? Nada, implantado directamente a su riñón, sí, porque obviamente músculo no es lo mismo hacer un músculo que hacer todo un diseño de un órgano. Obviamente sí le hizo un pequeño camaracho ahí artificial que agarró sus células, que puede ser un cultivo tridimensional, y se lo puso, pero no es de que haya hecho el primer riñón completamente tridimensional. Para ser un órgano funcional deben de pasar muchos años, pero muchos, muchos años, ¿ok? Obviamente lo que está haciendo, o fue el primer paso, justamente para trabajar en estructuras renales. Recuerden, ante los grandes desafíos, ¿cómo decirlo? Ante esos grandes nichos de oportunidad surgen las grandes empresas. Obviamente el investigador y fundó su empresa, que es Novogen, que se dedicó sobre todo para estructuras renales. ¿Dónde está este nicho del mercado de la bioimpresión? Primero debes de enfocarte en qué estructura intentas replicar, porque bajo esa estructura que tú intentas replicar, debes adaptar todo tu proceso de bioimpresión. Es decir, debes de adaptar tu bioimpresora, tus líneas celulares, tu matriz extracelular, todos esos parámetros. Se deben de enfocar nada más a una pequeña región en específico del cuerpo. No es de que una impresora o una bioimpresora vaya a replicar cualquier función o cualquier órgano o cualquier tejido o cualquier hueso. No. Porque luego cuando hablamos de bioimpresión es de que una simple impresora va a poder hacer todo eso. No, no, jóvenes. Solamente una bioimpresora va a estar adaptada a un cierto tejido, a un cierto órgano o a algún cierto hueso. Porque las propiedades y las formas de bioimpresión y los parámetros van a cambiar dependiendo de las características de esta región en específico. ¿Ok? Sí, porque él hizo su empresa de Novogen y ya hasta vende sus bioimpresoras enfocadas a la bioimpresión de estructuras renales. Sí, porque para poder hacer una estructura completamente, digamos que funcional,
pues deben de pasar muchos años de investigación, que debemos de preservar, debe de haber reproducibilidad, debe de pasar los procesos de maduración, después deben de pasar los procesos de vascularización, después de que cambien de que pasen los procesos de vascularización, hay que hacer pruebas in vivo, pero con animales. Ya después de que hayan pasado todas esas pruebas in vivo con animales, ahora sí habrá que estudiar protocolos, hacer todo un estudio ante la FDA para que te acepten tu normatividad. Y pensábamos que hacer órganos de así hazlo y implántalo, no. Hay mucho que se debe de plantear y hay mucho papeleo que realizar y hay mucha investigación que realizar. ¿Okay? Obviamente en 2010, no la de Novogen, la del doctor Atalaya, sino en 2010 sale la primera bioimpresora que nos va a permitir extruir, poder hacer estructuras tridimensionales de matrices extracelulares. Eso sí, podemos trabajar con múltiples matrices extracelulares, sí, porque hay de muchos colores y sabores cuando hablamos de matrices extracelulares. ¿Okay? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, el doctor Atalaya sigue siendo galardonado. Hay algo que en Estados Unidos se llama como el riñón X, el Kidney X, que da premios, inclusive da incentivos monetarios a aquellos investigadores que estudien las funciones renales y que permitan o que elaboren o que estén trabajando en proyectos de investigación para poder ayudar a la insuficiencia renal, porque es otra de las enfermedades de principales causas de muerte. Entonces, Kidney X le dio otro milloncito de pesos por su trabajo en la construcción de riñones completamente artificiales y él sigue sumando cash. Ya ven cómo ante las pequeñas ideas, aunque no lo crean, ante esas pequeñas ideas surgen las grandes empresas, surgen los financiamientos, por eso los proyectos estudiantiles luego sí hay que tomárselos en serio, que de ahí pueden surgir muchísimas ideas. ¿Okay? Después, en 2016, ah, en 2016 pueden replicar o replicaron ovarios o pequeños ovarios de ratones, creo que tengo imagen. Sí, aquí está. En 2016, la Universidad de Northwestern pudo replicar pequeños ovarios de ratones, su estructura tridimensional, a través de pequeños scaffolds. Primero hicieron el scaffolds o los pequeños, estas estructuras reticuladas, y después pusieron células magre de ratón, si no me acuerdo, o si no me acuerdo, eran los ovocitos lo que implantaron ahí, ovocitos de ratones, para que éstas pudieran reproducirse, pudieran sobrevivir, reproducirse, y lo que ven aquí, en esta pequeña flechita, es que en la estructura reticulada se encuentra ese pequeño ovario de ratón. ¿Okay? La matriz era completamente de colágeno y pasó por un microproceso de vascularización. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hayan hallado en esta Universidad de Northwestern? Que con este pequeño ovario, se lo implantaron en una ratoncita pequeña. Increíblemente, el ratón pudo, o la ratona, pudo recuperar la capacidad de ovulación, inclusive dio a luz a crías completamente normales. ¿Sí? Entonces, aquí ya se enfocaron principalmente en el óvulo y obviamente aquí le están pegando a esos temas de infertilidad. Pero hay un punto crucial también en la bioimpresión que no les he mencionado, que es la escalabilidad. No es lo mismo hacer una estructura micro, es decir, en micrómetros, que hacer una estructura ya en milímetros, porque puede haber colapso de las células. Entonces, esto también es como que un parámetro desafiante en la bioimpresión. ¿Por qué? Porque a mayor peso tengamos, a mayor densidad molecular, existe el riesgo inminente de colapso. ¿Sí? Es por eso de que al hablar de órganos completamente artificiales, sobre todo para el ser humano,
que son órganos ya de tamaño considerable, es una de las limitantes actuales, esa escalabilidad. ¿Ok? Después, en 2018, lo que tenemos fue el proceso de elaboración de córneas humanas, que lo tenemos aquí, justamente en la Universidad de Newcastle. No tengo aquí el dato, pero si no mal me acuerdo, es en la Universidad de Newcastle. Ellos desarrollaron su propio proceso de bioimpresión, en el que emplearon células magre, si no mal me acuerdo, obviamente extrajeron de células corneales humanas de un donante sano y sus matrices extracelulares fueron de alginato y colágeno. Obviamente ellos hacen toda la formulación de tinta. No nos van a decir, yo puse tanto porcentaje de esto, tanto porcentaje de esto, que pues, es un nicho de mercado, es investigación, saben que a futuro va a ser su negocio y no nos van a decir todo. Lo que se hizo es de que por medio de estos procesos de impresión 3D pudieron mantener viva o pudieron hacer toda esa estructura de una córnea. ¿Sí? Entonces, ellos ya pueden replicar este proceso, ya tienen reproducibilidad en el proceso para poder replicar córneas humanas a partir de estas células madre. Obviamente estas células madre lo que hacen es como una línea ¿cómo decirlo? Una línea celular, que estas células se sigan reproduciendo y ya no tengan que estar extrayendo las de donantes. Y con esas es con las que están trabajando. Y ahorita es increíble porque este proceso todavía sigue en pruebas de validación para la implementación, ¿sí? Porque hay que pasar todas esas pruebas de la FDA, hay que darle todo un registro de que es completamente funcional y que puede pasar todas sus pruebas. Ahorita están en esas pruebas de experimentación para la validación y después hacer el puente para la implantación. Obviamente ellos leyeron a estos programas que visto, los que padecen muchas personas en el mundo. Y pues, una vez que obtengan todos estos, o tengan esos permisos, obviamente eso va a ser un mercado millonario, jóvenes. Esas córneas las hacen en aproximadamente 15 a 30 minutos. Imagínense, 15 a 30 minutos. Te vas con el oftalmólogo, déjate hago tu córnea. Después te programan una cirugía y pueden, ahora sí que reemplazar esa parte de la córnea, pues estaría genial, ¿no? Y ya evitan en muchos casos estas cirugías láser. Y entonces para allá van ellos. ¿Sí? Están pegando totalmente la grabación de córneas. Aquí lo que está, o lo que tienen aquí a la derecha, es un pequeño, bueno, sí, iba a decir microcorazón, pero es un pequeño corazón. Un pequeño corazón que se está desarrollando ahí en Israel, no lo puse aquí. Así, en 2019 crean un corazón funcional del tamaño de una pequeña cereza, que es este que tenemos aquí, que se desarrolló allá. Les digo, los de Israel le pegan mucho la tecnología. Esto se desarrolló allá en Israel, en el que desarrollan el primer corazón impreso con células madre del tejido graso y colágeno como biotinta. ¿Sí? Obviamente para la biotinta también se pudieron utilizar algunos pequeños vasos sanguíneos y pequeños ventrículos como cámaras. Este video sí está interesante, déjenme ver si lo encuentro ahorita, porque inclusive se ve como este corazoncito a nivel micro, cuando lo están fabricando, empieza a latir por sí mismo. Obviamente no va a ser un latido así grande, pero sí se ve esa ligerísima palpitación en este corazón que yo dije, wow. Este es un corazón de máximo 3 centímetros cúbicos, así como máximo. Y obviamente hacen estudios de interacción entre células para producir señales eléctricas, estudios de vascularización para ver que esté bombeando de manera efectiva ese pequeño microcorazón y poder realizar contracciones sincronizadas para que pueda tener una mejor capacidad de bombeo.
Este pequeño corazón, aunque no lo crean, está revolucionado porque inclusive también, si logran hacer un pequeño microcorazón, sí, aunque sea a tamaño de 3 centímetros cúbicos, lo que pueden hacer es que en la parte superior pueden hacer estudios de válvulas protésicas o válvulas cardíacas, y así ya tendrán un bombeo o unas condiciones fisiológicas más apegadas a lo del corazón, a lo que se tiene actualmente en los estudios de válvulas protésicas in vitro, que son sistemas que no se, o que ese ambiente hemodinámico puede ser muy difícil de replicar en un ambiente in vitro. Y aquí, como les había dicho también en 2022, en la Universidad de Granada han desarrollado su propia tecnología para piel bioimpresa. ¿Okay? Este es el primer proceso de fabricación aditiva que ya tiene aprobación, y esto ha sido aprobada por la Agencia Española de Medicamento, en el cual es el primer tejido artificial, esta pequeña piel hecha, autorizado para el uso clínico. Obviamente se enfoca a personas con quemaduras graves en el que no se han tenido efectos secundarios ni complicaciones. Inclusive este proceso de bioimpresión, puede eh, hacer o nos permite hacer o replicar las tres capas de la piel, que es la dermis, eh, epidermis, eh, hipodermis, si no mal me acuerdo. Entonces puede elaborar cualquier capa de la piel, cualquier estructura de la piel, o inclusive podría elaborar las tres estructuras de la piel. Obviamente se lo extraen ahí al paciente, pero se ha hecho un conjunto, una colaboración entre la Universidad de Granada y la Agencia Española del Medicamento. Inclusive, si se dan cuenta, aquí ellos mismos armaron su bioimpresora, ellos mismos pusieron sus pues, ¿no? tornillos sin fin, sus ejes X, Y, Z, como lo tendría una impresora tradicional, toda la electrónica, y lo que modificaron fue el cabezal, en el que aquí tienen ya la biotinta y también la cama de construcción. Y obviamente este es como que en el experimento, ¿no? Les muestran ahí, pero conforme llevan a cabo la bioimpresión, no son en un ambiente completamente al aire libre, sino ya tienen sus sistemas, o tienen sus cámaras, o tienen sus cuartos, donde se lleva a cabo el proceso de bioimpresión. Pero está interesante esto porque abre la puerta para que se empiecen a desarrollar cada vez más estructuras bioimpresas que puedan tener apoyo de las federaciones o de los reguladores de fármacos, puedan tener validaciones, reproducibilidad y que se puedan ya implementar en pacientes. Esto ya está en España. Obviamente hubo mucho papeleo detrás, sí. Imagínense, la Universidad de Granada, estas bioimpresoras son completamente de investigación, ¿eh? Ellos mismos las fabricaron. Ahí ya tienen una tecnología, obviamente les va a llegar muchísimo dinero y van a tener gran financiamiento. Es como lo mismo que pasó con el proceso de sinterizado selectivo, el DMLS, el DLS, el sintetizado selectivo láser, que se desarrolló en la Universidad de Texas, y toda la financiación fue yéndose hacia la universidad. Todos esos dineros todo ese dinero que llegaba de las partes de inversión se iba a la universidad y obviamente también a los desarrolladores, ¿no? Y vean cómo ahí surgen estas grandes empresas de tecnología, igual por procesos o por medio de proyectos de investigación o proyectos que estén atacando a un sector de vulnerabilidad. De ahí surgen estos proyectos jóvenes. Inclusive ya se están haciendo pruebas para que este proceso de bioimpresión sea in situ. Lo que tenemos aquí es de que Gunther en 2018 tiene este pequeño no, ni microdispositivo, este pequeño dispositivo portátil. Se tiene la cámara de extrusión aquí en la parte superior, aquí está. De hecho, aquí se ve como que la jeringa o ese cabezal.
y por medio de dos tornillos sin fines va haciendo como una especie de empuje. No sé si sea neumático o ese proceso de extrusión sea neumático o sea de mecánico de pistón, no lo sé, no lo leí a fondo. Pero lo que sí es de que es un proceso de impresión in situ, que al igual que en la Universidad de Granada les permite replicar las tres, digamos que las tres capas de la piel, en las que ya se han hecho pruebas con cerditos de guinea, que aquí están, vean como al cerdito le cortan cierta capa de piel. Después, con este bioproceso, van ahí añadiendo esas capas donde se estaba dañada la piel y vean cómo queda del control o del que se tenía originalmente a ya someterle un proceso de bioimpresión con este tipo de tintas. Y se observó que los cerditos de Guinea tenían excelente recuperación, solamente que existe un pequeño problema con este proceso porque es centrado o se enfoca principalmente a áreas que no tengan muchas irregularidades. Si hay un área con irregularidad, este proceso no es completamente funcional. Se necesitan áreas que no tengan mucha inestabilidad superficial. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, no, profe. Muy bien. Ah, otros que he estado viendo, otros procesos de bioimpresión que también he estado estudiando, que he estado siguiendo de cerca, y uno de ellos es la biofabricación de válvulas protésicas o válvulas cardíacas. Aquí tenemos este proceso, que es imitar tanto la estructura tridimensional de la válvula cardíaca, así como el material de que está hecho esa válvula cardíaca. Obviamente aquí, de hecho, hasta se alcanza a ver, se alcanza a poder percibir esa capa por capa en la que está construida esta válvula protésica. Y esto sería como el óptimo, ¿no? Esto ya es una vez que pasan los procesos de vascularización, maduración, el que todas las células se pueden unir, desprenderse de esa matriz extracelular y que quede de esta forma. Esto para pegarse más a las condiciones fisiológicas y las condiciones o las válvulas y que tengan un rendimiento igual o muy parecido al rendimiento fisiológico de las válvulas protésicas. Otra vez, este nicho también es muy poderoso ahí en el sector biomédico. Hay muchas empresas que le están pegando o están invirtiendo mucho en el desarrollo de válvulas protésicas y estos desarrollos nos permiten tener ya, obviamente, replicar la anatomía y fisiología de una válvula. Habría que someterlas a rendimientos, a entornos completamente fisiológicos de la función cardíaca y ver cómo se comporta el flujo sanguíneo a la salida de estas válvulas cardíacas. Pero, así, pero ya son grandes avances. Si bien no se enfoca, cuando hablamos de impresión, lo primero que se nos viene a la mente es un corazón, un hígado, un riñón. Hay muchas estructuras del cuerpo humano que se están replicando y que se han tenido avances prometedores. ¿Ok? ¿Dudas aquí? No, profe. Después, tenemos a los órganos en un chip. Que los órganos en un chip son dispositivos que van a imitar la estructura y función de los órganos, pero a una escala macroscópica. Más bien aquí va a ser a una escala microscópica. Esto quiere decir que va a utilizar muchas células vivas y muchos canales microfluídicos. Obviamente esto está enfocado principalmente al estudio de efectos de medicamentos y el nicho principal o a quien le importa esto son a las grandes farmacéuticas y esto para disminuir el tiempo en pruebas clínicas y también el tiempo en pruebas con humanos. Recuerden, hay muchas pruebas clínicas y muchos ensayos en vivo
que como les había comentado la otra vez en un podcast leí que o escuché que el 98% de los ensayos en vivo fracasan y solamente un 2% tiene éxito. Es muchísimo dinero el que se gastan las grandes farmacéuticas en estos ensayos clínicos. El dispositivos como órganos en un chip pueden ahorrar millones de dólares en instancias de evaluación de medicamentos a las grandes farmacéuticas. Eso quiere decir que en un pequeño chip nosotros podemos replicar toda la función microscópica de algún, ahora sí, órgano en cuestión. Puede ser del hígado, del riñón, del corazón, de los pulmones. Inclusive nos podemos enfocar a regiones en específicas de los pulmones, regiones en específicas del corazón, etcétera. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, aquí a la izquierda, nosotros tenemos un órgano en un chip. Este que ven aquí transparente, que lo ven aquí, es una membrana o es la membrana extracelular. En la parte superior se tiene el cultivo celular de alguna parte en específico, que aquí nos dice que es de los alvéolos pulmonares, y en la parte inferior se tienen células capilares que permita el libre tránsito de una zona a otra a través de estas células. Si se dan cuenta, abajo, si son ese saco alveolar, obviamente están estudiando ese flujo sanguíneo, cómo se comportaría el flujo sanguíneo a través de de las células del saco alveolar. Eso quiere decir que en la parte inferior, que es el rojo, nosotros podemos tener un flujo sanguíneo y aquí en este chip, en las partes laterales, tenemos canales de aire. ¿Para qué? Para que simule, para que simule la respiración y exhalación. Entonces, por medio de presurización y despresurización, lo que hacen es simular ese proceso de respiración. Entonces, en la parte superior va a pasar aire y en la parte inferior el flujo sanguíneo. Es decir, que nosotros al aire podemos ponerle ciertos patógenos que simulen alguna infección, ver cómo esas células pulmonares reaccionan con respecto a estas patologías o a estos virus, y también observar cómo actuaría el flujo sanguíneo, es decir, los glóbulos blancos, al atacar esos agentes externos. A ver si este es video, si no mal me acuerdo. Miren, aquí tenemos como una tomografía, un scan, un video de cómo sería replicar esa función fisiológica. Ahí es el paso de los glóbulos blancos, como si no tuviéramos algún agente externo aquí en la superficie, ahí en las células pulmonares. Y después van a ver cómo le añaden algún agente externo y cómo los glóbulos blancos se detienen a eliminar. Ahí está pasando, ahí está el libre tránsito de los glóbulos blancos. Después hacen un corte B. Y se observa cómo ya a ese chip le metieron algunas bacterias y cómo esos glóbulos blancos se detienen a eliminar las bacterias. Obviamente aquí pueden estudiar medicamentos directamente y ver cómo se comportan las células y cómo se comporta todo ese ambiente de alguna región en específico del cuerpo en un pequeño dispositivo como el órgano en un chip. ¿Sí? Eso pues, ya nos permite hacer pruebas directamente in vitro, hasta saltarnos esas pruebas en vivo. Según, igual en un talks, dijeron para pruebas en in vitro o in vivo, para poder replicar todo un medicamento del mes. Imagínense, y gran parte de ese presupuesto se ve en los ensayos clínicos.
Imagínense cuánto dinero les estaría ahorrando a estos dispositivos las grandes farmacéuticas. Obviamente es muchísimo, estábamos hablando de millones de dólares. ¿Sí? Estos dispositivos ahorrarían millones de dólares a esas farmacéuticas, sobre todo por el ahorro en esas pruebas in vivo que pueden llegar a fracaso. Y pues hay muchos que le están pegando a estos mercados, poder hacer sus empresas y poder replicar múltiples funciones biológicas en pequeños chips. Uno de ellos es el WIS Institute, que le está pegando muchísimo el desarrollo de órganos en chip. Y no solamente se puede tener uno en específico, se pueden unir, así como Legos, para poder ir replicando o para poder ir haciendo todo el seguimiento de toda una función o de todo un rastreo biológico, por ejemplo, el flujo sanguíneo que pase a través del arco aórtico, que llegue a través de los alveolos pulmonares y después de que ahí pasen al riñón, no sé, pueden hacer muchas rutas de seguimiento concatenando diversos órganos en un chip. Aquí tenemos otro pequeño organito en un chip, que es una matriz extracelular que tiene tejido cardíaco, anisotrópico. Y aquí se puede observar cómo hacen ese proceso de impresión. Este órgano en un chip, el otro pues era como que un sistema microfluídico. El principal son como que sistemas microfluídicos y se utilizan o técnicas de manufactura aditiva como rociado de material, fotopolimerización. Son aquellos son aquellas tecnologías que sí nos permiten hacer pequeñas incrustaciones como microcanales. O se pueden hacer microchips o, perdón, órganos en un chip aplicando procesos de manufactura aditiva directamente. Entonces, nosotros tenemos una matriz extracelular que la pone en cardíaco, tejido cardíaco, y también en este órgano, en un chip, lo que se pone es como una guía que va a ser un material conductor que bajo un cierto potencial podamos imitar la contracción y relajación o los latidos del corazón, o sea, contracción y relajación de los tejidos musculares. Aquí se ve cómo hacen todo ese proceso. El de arriba es la matriz extracelular. Aquí están colocando lo que son en el 2 colocan lo que es ¿cómo se llama? Ese tejido celular. En el 3 esta pista que nos permite tener, sí, este material semiconductor, pongámoslo así. Y ya después lo que van haciendo es de que lo van sellando otra vez con una matriz extracelular y van poniendo un rastreo de puntos de interés. Y ya al último añaden pequeñas pistas de cobre para que puedan o se pueda ahí aplicar el potencial eléctrico al material que nos va a permitir conducir esa electricidad o esa diferencia de potencial. Y bien, ahí se tiene el órgano en un chip, ahí micro, y lo que está haciendo es ser un pequeño campo eléctrico, un pequeñito campo eléctrico, un potencial eléctrico, para que pueda simular eh, cómo se comportan esas células o poder replicar los latidos del corazón bajo ciertos potenciales que ya se tengan registro. Ujú. Entonces aquí ya pueden estimular esas fibras cardíacas por medio de contracciones eléctricas. Y como tenemos células ahí, bueno, ahí está, nos dice cuánto es el esfuerzo generado por cada latido. Ajá. E inclusive hasta pueden tener gráficas de cuánto es el esfuerzo generado por latido. Pueden colocar fármacos para ver cómo esas células se adaptan a los fármacos y ver si esos potenciales que tienen aquí se pueden incrementar o disminuir. ¿Qué más? Pueden simular arritmias cardíacas, insuficiencias cardíacas. Tenemos la ventaja de que nosotros podemos implementar señales eléctricas y poder simular diversas patologías.
Eso nos permite tener modelos personalizados y enfocarle un poco más esto de la medicina personalizada. Bien. ¿Dudas aquí, jóvenes? No, no hay duda. Y después tenemos, ahora sí, la robótica blanda. Esto ya lo saben, ¿no? Pues se define como robots construidos con materiales blandos, con módulos de Young entre 10 a la 4, que son los alginatos, o sea, nuestras matrices extracelulares. Tenemos aquí hasta 10 a la 9, que llegamos a un comportamiento similar al de los tendones. Esto nos permite simular músculos, piel, cartílagos, que se caracterizan por tener una deformación continua, así como deformaciones considerables. Recuerden que el último dispositivo de asistencia que habíamos visto, el último órgano artificial, eran estos órganos mecánicos que se centrarían aquí, en estos órganos artificiales. Si bien nosotros podemos tener simuladores del cuerpo, pero que no hagan ningún funcionamiento, simplemente de, miren, este es un corazón, pero no se mueve. Obviamente los órganos artificiales bajo algún estímulo lo que hacen es tener alta biocompatibilidad y que permitan realizar ese comportamiento fisiológico bajo el estímulo de algún actuador o alguna fuerza o algún campo eléctrico que permita replicar esa función fisiológica. Obviamente este ya lo vimos. Y a ver si tengo aquí el video de cómo hace el latido. Sí, aquí. Bueno. Por ejemplo, allí el estómago, lo que nos interesaba era poder hacer esas ondas de contracción peristálticas. ¿Se puede hacer un órgano mecánico para imitar el funcionamiento fisiológico in vitro de algún órgano? Sí, sí se puede. Obviamente hay que diseñar bien el actuador, hay que diseñar bien el sistema de actuación, pero nos va a permitir tener registros como estos, en el que nosotros nos apegamos de manera más fisiológica a las amplitudes de presión que genera el estómago y inclusive mm, ¿cómo se llama? Estas gráficas nos permiten evaluar que tenemos dos pequeños picos, que uno es debido a la propulsión y otro es debido a la retropulsión que les comentaba la otra vez de cómo es que se llevaba a cabo la digestión. Ahí lo que hice fue meterle una mezcla de agua-aceite al estómago, justamente para ver esta onda peristáltica. Y si se dan cuenta, bueno, ahorita, ahí tenemos la fase de propulsión. Es como si este tuviera un esfínter pilórico y pasara flujo, después se cierra, esto va a regresar y ahí hay un pequeño impulso aquí, ahí se ve en la interfaz, que ese es el jet o el famoso chorro de repulsión que nos ayuda a la desintegración mecánica. A ver si lo alcanzan a ver en esta parte, que es como una pequeña perturbación. No sé, pero eso nos indica que también tenemos o podemos imitar funcionamientos fisiológicos de órganos bajo condiciones fisiológicas y la implementación de actores blandos, porque estos nos dan una gran confianza y podemos tener grandes deformaciones. Okay, esto ya lo habíamos visto. Y este ya lo habíamos visto también, que es el movimiento del esófago, que nos permitía hacer la deglución. Obviamente también podemos tener otros, como este, un poco más complejos, que esto es por el instituto, el ETH Zurich, que realizaron un corazón completamente uh, blando. Ese corazón sí fue hecho completamente basándose en una máquina de impresión 3D. Si no mal me acuerdo, utilizaron igual extrusión de material y fotopolimerización para hacer todo este corazoncillo, que si le pongo zoom, hasta se pueden ver las líneas
ahí de manufactura. Le ponen un recubrimiento también de un elastómero para evitar la porosidad que se tiene en el material, para poder replicar, así que el latido del corazón. Obviamente le meten agua. Y lo que hacen es de que por un sistema de presurización externa imitan el latido de los corazones. Eso sí, el Instituto LTH de Zurich nos dice que aguanta, eso sí, si no me lo acuerdo, aguantan 45 minutos de funcionamiento este corazón. Aprox. Entonces, su límite son 45 minutos. Es decir, tiene la capacidad de bombear, hoy tenía el datasheet, 3,000 veces aproximadamente antes de que eso falle antes de que falle por fatiga, ese pequeño corazón. Esto da paso a que se pueda analizar comportamiento del corazón en diversas condiciones. Se pueden hacer pruebas de dispositivos médicos, así como evaluar marcapasos o la simulación de algunas patologías, incrustando algunas arritmias cardíacas. Hay el potencial que le veo es de que se puede colocar ahí un arco aórtico en la parte derecha, colocar unas válvulas protésicas y hacer estudios de PIB o estudios de fluidos, analizar el campo de velocidades, también una técnica PIB, y ver cómo se comporta esa válvula protésica o esa válvula cardíaca, cómo se comporta el flujo cardíaco una vez que salga a través de la válvula del, sí, de la válvula, una vez que pasa a través de ella, que pasa a través del canal aórtico, ver cómo se comporta y ver si hace ese fenómeno famoso de los senos aórticos, que son como dos pequeñas recirculaciones ahí en el arco aórtico. Eso estaría cool. Eso sí se puede hacer ahí. Eso sí. Pero hay un problema porque para hacer un estudio PIB es mucha lata, es mucho tiempo de estar alineando los láseres para poder enfocar bien la zona de medición y poder tener así que el patrón de los flujos. Y no daría esos 45 minutos para esos estudios. Pero es una buena aproximación del bombeo del corazón. Pueden ponerle sensores allá adentro y ver si llegan a las presiones de contracción que realiza el corazón, etcétera. Hay muchas cosillas que sí se pueden aplicar ahí. ¿Dudas? No, no hay duda. Híjoles. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, jóvenes. ¿No hay dudas de la clase de hoy? Bueno, sí tengo una duda, profe. Ve que dijo que, pues, cuánto tiempo aguantaba el último corazón, pero, o sea, si eso es como por tiempo continuo, si se deja descansar, pues se puede poner así, diciéndolo como si fuera otro ciclo, o de plano tendrían que construir otro y tienen como varios corazones ya prefabricados, o como. Sí, obviamente deben de construir muchos o deben tener, este, bueno, depende del caso de estudio. Según el datasheet que no es el corazón, son 3,000 latidos lo que aguanta. Y de ahí ya llega el fallo a la fatiga y habría que hacer otro y otro. Sí, habría que hacer un estudio más de materiales, que sí puede llegar a ser un poco más complejo, porque el estudio de las tómeros es muy complejo, ya que no tiene un comportamiento lineal como polímeros o metales, y hacer todo un análisis ya de mecánica de materiales a estos biopolímeros, sobre todo los elastómeros, es más complejo. Sí, sí, yo digo que sí se puede modificar o sí se puede mejorar ese corazón, pero sí hay que hacer un estudio más, un análisis más profundo, que no sería un análisis nada sencillo.
pero sí se puede realizar. El que emplearon es un TPU y lo recubrieron con algún cacho de silicona para evitar las porosidades. El caucho de TPU se caracteriza porque no tiene gran porcentaje a la elongación. Eso hace que al momento de que esté bajo fatiga, pues ese bajo porcentaje, pues falle a, corta, a cortos ciclos. ¿Sí? Sí, 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 o sea, sí, son como 3000 los que aguantaría ese soncito. Y ya de ahí hay que hacer otro. Si falla, hay que hacer otro. Pero es como mi estomaguito. O sea, son principalmente, ¿cómo se llama? Son dispositivos que están enfocados nada más para replicar la función fisiológica. ¿Puede haber alguien que sí le apoye ese dispositivo? Sí. Obviamente a todas las farmacéuticas les interesa este tipo de innovaciones. Y son, pues surgen de proyectos de investigación y se van afinando y se van afinando hasta que se tenga una herramienta completamente útil para el sector farmacéutico. Gracias, profe. Muy bien, ya recibí sus actualizaciones. Haz unos pequeños highlights ahí en sus actuadores. A ver, se me compartirles. Autodesk. Yo ahí tengo una duda, profe. Ajá. Este es el de ustedes, ¿no, Justo, Santiago? eh, no, no, ese no es. No es el de Mauricio, entonces. De la brigada de Mauricio. Brigada 1, brigada 2. Sí, no, ese no es. ¿De quién es este jóvenes? El de Foul Project. Que tampoco es de ellos. Sí, sí. Ah, caray. Ah. Mm. Ah, ¿de quién es? Seguro no es de nadie. Me parece como una estructura de par. Sí, 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 sí. Mm, mm, Eso es lo que me quería preguntar, porque, o sea, le mandé un link según lo que me decía que era como la función de compartir, pero no sé si esto lo dejaba entrar como al entorno que tenía, pues me lo cambiaba, porque yo ya tenía un entorno previamente, entonces no sé qué pasó ahí, si se pudo o no se pudo. Es este. ¿Quién es este, no? Ese mero, sí, sí. Ujú. Tiene unos pequeños detalles. Nada más. Aquí acorten lo más posible estos dos. Yo que les diría que quiten dos o tres, estos dos o tres últimos. ¿No? Estos huélenlos, que puede ser muy complejo para la máquina el hacerlo ahí. Otro punto importante, si lo pongo en vista superior, chin, no se ve, se pierde todo. Tendría que tener, déjenme ver, puedo cambiar la vista, descargar, análisis, modelo, configuración, sí. Bueno, lo voy a girar, o lo voy a rotar tantito, para que se pueda apreciar. Aquí, en estos puntos, la distancia de la pared, aquí, la distancia de la pared del actuador a los canales es muy pequeña, ¿eh? Sí, justo esa era otra de las Es dudas. muy Eso, por pequeña. ejemplo, Ahí si eso, lo sacan, es muy susceptible que se les vaya a romper. sí. Entonces, justo para hacer esa distancia, lo que hice fue hacer una operación de desfase y después la recorté, pero justo no sabía cuánto era un desfase adecuado en distancia de pared, digamos, desde la pared sería del molde de afuera, respecto a... Ujú, sí.
respecto a las espigas de estas, ¿no? Entonces, más o Ajá. menos, ¿cuánto le dejo? Sí, porque ahí, no este desfase lo hiciste con respecto a este, ¿no? Ese perímetro. Sí, respecto al muro de afuera. Y ya de ahí tú dibujaste o fuiste llevándolo estos rectangulitos a ese perímetro y ya no hiciste los cuadrados, ¿no? No, no, o sea, empecé haciendo, hice varias operaciones, pero o sea, hice, primero todas eran rectas, como un rectángulo, después hice una operación de simetría lineal, después una de simetría circular, después hice una de perímetros y le recorté las líneas que sobresalían de ese perímetro Ajá, desfasado y así me quedó ajá, pues, parejito. ok. ¿Cuánto le diste en el desfase? Si me da chance de abrir el Fusion, le digo exactamente cuánto. Aquí. Y entonces el otro actuador no es de nadie. Sí, profe, sí era el de nosotros, el de la otra brigada de Mauricio. Ah, ya ven. Ah, con razón decían, no me puedo haber llegado solito así. Ahí también tengo unos pequeños highlights. Son brigada 2, ¿verdad? Ajá. Déjame compartir. Aquí sí tengo unos pequeños. No me acuerdo. Es este. Unos pequeños highlights. Ujú, ujú. Este tiene buena separación. Vale. Solamente que hay que hacer un poquito. O le meten. No sé. Y la frecuencia en la que se repiten estos pequeños cuadraditos es un poco mayor, es decir, pueden incrustar otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Y les recomiendo también que le incrusten otro acá y dejen, es como si esta parte donde está mi cursor, esto, otra vez lo vuelven a poner acá, para que no quede mucha separación, o evitar esta separación que está aquí. Perdón, hay que evitar que quede mucho material aquí. Eso va a ofrecer mucha resistencia al momento de presurizar y no se va a poder cerrar correctamente. Sí hay que extenderlo un poco más, pero hay que dejarle unos 3 milímetros, 4 milímetros máximo hasta la pared. ¿De acuerdo? Igual en todos los lados y de altura. Está bien. Recuerden, si vieron el videillo que les envié, les marca que aquí lo que pasa es de que hace como un pequeño cilindrillo superior también, que se debe de unir con este. Es decir, ese cilindro que le van a hacer ahí en el centro del suctador debe de coincidir con este cilindro, porque ahí es donde va a pasar la manguera. Así que decir que ujú, 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 ujú. Ahí le deben de hacer en el centro un cilindro del mismo diámetro del centro de su, ¿cómo se llama? De su coplecillo. El que le pusieron en el centro también lo deben de hacer aquí y lo deben de elevar al menos unos 2 milímetros más que esta parte, que es su altura total del actuador. ¿Va? Y ya con eso estaría su actuador. ¿De acuerdo?
Sí, profe, gracias. Perfecto. Y si gusta, presento pantalla y me va corrigiendo una vez pueda modificar. Ok. Creo que te tengo que poner como administrador, ¿no? Mm, a ver, sí, porque no me da la opción de permitir. Ujú. Ujú. Bueno, sí. Déjenme, Sí, ya. ahí está. Sí. Entonces, por ejemplo, este es como el modelo de boceto. Aquí tengo el oculto. Entonces, medido desde el perímetro exterior, son 3 milímetros. Desde aquí. Estoy algo enfermo, entonces si me voy a Desde, hacer mucho. desde la pared exterior, no la interior, ¿verdad? Sí, desde el exterior. Y son 2.4 de ancho de pared. Entonces me queda de 0.6 de distancia entre ambas. ¿Cuál le dejo para que sea correcto? Sí, no, eso se va a romper. Déjale al menos 2 o 3 milímetros 2 milímetros. entre tu camarilla Ok. y tu pared interior. Ok. 2 o 3 milímetros. Me decía Déjale que 2.5. le quito las últimas, como las últimas espiguitas de acá, ¿no? Las últimas dos. Sí, porque son pequeñas tus espigas. Sí, la verdad. Tu frecuencia de... sí, dejémoslo así. Vamos a ver qué pasa. De estas, le dejé, son 30 espigas, cada una de 1 milímetro de ancho por 2 milímetros a cada lado. Entonces son dos, uno de ancho, son 30 esparcidas en 45. Entonces tienen separación entre cada una como de 0.5. Y no, sí, incrementale también porque sobre todo ese de 0.5 sí o sí se va a romper. ¿Cuánto le debo? Igual 2. Okay, 2 milímetros entre ellas. Sí. Del ancho de las espiguitas y del largo, ¿eso está bien? Sí, sí, eso sí, sí está bien, ¿eh? Ok. Nunca había Ahora, tenido tanta frecuencia de espigas, pero vamos a ver qué pasa. Me late. yo pensé que pues mientras más eran, más fácil se movían, ¿no? Sí, va a haber menos resistencia a la presión, pero también puede existir que, como vas a tener mucho aire, Que explote. puede que, ajá, sí, sí, o que si no se une bien, va a existir una zona de baja presión y ahí sí se puede rebotar. Sí, pero sí, déjalo así. Vamos, sí, 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 Ahora, vamos a hacer. tengo otra duda. Eh, Perdón. Eh, el cilindro que les estaba comentando justo a mis compañeros. La verdad no entendí, según yo ya había entendido, pero al momento de que estaba dibujando me di cuenta que no. A esta pieza le tenemos que hacer también un cilindro central, ¿no? No, nada más. A ver. Es que ahí, en esta parte, ¿recuerdan que les había dibujado un cilindro la clase pasada? El que era el cilindro concéntrico. Es el o el- cople. Ajá, Ah, sí, sí, el que un venía con cople. Ajá. Una vez que ustedes saquen ese pequeño cople del otro molde, se va a unir en esta parte. Por eso que el diámetro interior que hicieron de su coplecillo aquí, lo deben de poner acá ¿cómo se llama? En su molde. Ok. ¿Ok? Y ese pequeño diámetro debe de extenderse hasta la altura final de su actuador. Ok. Tal vez 2 milímetros más. Hasta la altura final. A la altura final del actuador se refiere a la exterior, ¿no? O sea, esta de acá. Andas, ahí, ahí. Ok. Y a esa altura. Y dos más para arriba. 2 milímetros tal vez más. Sí. Esa es la altura del cilindrito que le tengo que poner acá, el cilindrito rosca. No, porque ahí va a pasar la manguera. ¿Recuerdan que hicieron el cilindrito, hice el cilindrito la clase pasada que tenía un orificio? Te lo puedo mostrar como el de su compañero, o el de... Ah, pero me regreso. Ah, aquí está. Ay, Dios, ¿cuál es? Este.
Vamos al acople que hicieron. Es este. Y es este. Si no mal me acuerdo, ustedes sí le pusieron rosca, ¿verdad? Que me lo muestra roscado. De hecho, si le pongo aquí vista superior, ahí se ve la rosca. Sí, vea. Es que, perfecto. Este diámetro que tienes aquí o que tiene sus compañeros aquí, este, ¿de cuánto lo pusieron? Se ve como de 2 milímetros aprox. Ese. 1,5 metros, 2. Bueno, por ejemplo, esta brigada lo que debe de hacer. Y el primer diseño 22, que es, a ver, no me metí. Ajá, nunca me metí a ese. Igual y aquí ya lo terminaron y, es el mismo. Cuando lo terminen le van a poner primer diseño chido, chido del chido. Eso quiere decir que, el primer diseño aquí. Eso quiere decir que esta brigada, ahora, aquí en el centro de este círculo, nada más debe de colocar ese diámetro y extenderlo igual hasta la altura final y 2 milímetros más. Porque por ahí va a pasar la manguera. Recuerden, estos son negativos. Lo que viertan aquí va a ser negativo también. Este es negativo. Van a verter aquí el Ecoflex. Si lo sacan, les va a quedar simplemente como un pequeño cilindro, es decir, todo esto, y este centro va a quedar hueco. Al final, este cilindro lo vamos a unir con el actuador. Por eso, ese diámetro interno es la guía donde se va a meter la manguera. Y recuerden que toda esta parte que tiene, todas estas, o todo esto que tiene, toda esta estructura, son sus canales de aire. Quiere decir que va a llegar aquí también su manguera, va a conectar con esto que va a ser su canal de aire final. ¿Sí? ¿Se me entendieron? El roscado es de la pared exterior, ¿no? O sea, del cilindro más grande de afuera. Lo pueden hacer como quieran. Sí, no me importa. Y bueno, entonces con eso mismo, otra de las dudas que tenía es de que justo me acuerdo que cuando veía justo cómo hacer las de impresión 3D, parte de lo que tenía que considerar era como la resolución de mi máquina, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la que vamos a utilizar nosotros para saber más o menos cuántas capas estaría idealmente haciendo una máquina? Sería una Ender que el cura se los pone ahí inmediatamente. Si la configuran y le ponen ahí la Ender, ahí les marca las resoluciones que va desde punto 12 hasta punto 28. Para estos yo utilizo una resolución de punto 2. No hay más. Punto 2. Punto 2, punto 12. Punto 2. Entonces uso múltiplos de punto 2 para lo que sí o sí debe salir, ¿no? Sí. Sí, porque te queda cerrado o te queda con número par. Que esos 2 Perfecto. milímetros cerrados, pues es más que suficiente. ¿Pero es punto 2 milímetros o 2 milímetros? Punto 2 No, milímetros. punto 2, ajá. Perfecto. Perfect, dice el gringo. ¿De qué va? Que va, profe. Entonces en un ratito ya le mando el nuevo actualizado versión Very Good. Muy bien. Sí, hagan sus actualizaciones, please. Me dejan en stand-by, porque hay que ver qué se decide esta semana. Pero
así como veo los ánimos de si es presencial o en línea, no debe de haber ningún problema en que vayamos a hacer proyectos eh, en alguna región en específico. Como pues se decide terminar en línea, pero si hay algo presencial que podamos hacer que se necesite, pues ya, sí, sí, no sé cómo va esto de las mesas de diálogo. Pero si la voluntad de los estudiantes y de toda la comunidad académica es regresar en línea, no debe de haber oposición en realizar algunos proyectos presenciales allá, digo yo, supongo yo. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ah, dicho esto, no sé qué voy a ganar. Voy a hacer un análisis, porque podría llevar la máquina y podríamos trabajar con la máquina, siempre y cuando me dé permiso Carlos, que Carlos es el que me va a decir si sí o si no, me da chance de poner la máquina ahí. Caso contrario, lo que sí podemos, y sí hay chance de hacer ahí, es el actuador. Si puedo llevar, si podemos llevar nuestros guantecitos, las balanzas, todo el material que necesitamos para hacer el vaciado, si lo podemos hacer ahí en el salón, sin problema alguno. ¿Va? Eso quiere decir que si no me dan chance de poner las máquinas, les voy a llevar a ustedes ya los muebles. Aquí. En los emoticons deberá haber un emoticon de Merol. Pero me hace falta el emotico de Merol ahí. Ni modo. ¿Y los jóvenes? No, profe. Muy bien, y entonces nos estaríamos viendo el jueves para sus exposiciones. ¿Va? Sí, profe, nos vemos el jueves. Perfecto. Cuídense mucho, jóvenes. Excelente.